Bastó un recibo de deuda, una soga y la codicia de 3 hermanas. En Santa Esperanza se murmuraba, antes del amanecer, que una muchacha sería cambiada por un caballo. El viento llevó el chisme más rápido que los cascos, y cada oído añadió sal a la herida. Las hermanas Rojas vivían en una casa de adobe y silencios. Adela, la mayor, tenía ojos de contable y una lengua áspera. Berta, de voz dulce, escondía ironías filosas. Carmen temblaba ante la posibilidad de perder lo poco que tenían. Lucía, la menor, llevaba luz en el nombre y sombra en la mirada. El padre había muerto dejando deudas en las cantinas y promesas incumplidas. La madre se había marchado mucho antes, como quien huye de una tormenta anunciada. Adela asumió el mando con una dureza que helaba el agua en los jarros. Comer no es gratis, repetía. Lucía ordeñaba la única cabra, limpiaba la casa y cantaba bajito para espantar el miedo. Sus hermanas, cansadas de estirar las monedas hasta romperlas, empezaron a mirarla no como familia, sino como mercancía. El sello rojo del prestamista llegó una mañana. La carta amenazaba con el desalojo. Adela reunió a Berta y Carmen en la cocina. Lucía, escoba en mano, escuchó como quien oye la lluvia al otro lado de la ventana. «Tú nos vas a salvar», dijo Adela al girarse. Lucía parpadeó. «¿Salvar de qué?», preguntó, sin entender que ya la habían contado en la lista de inventario. En el pueblo se comentaba que don Fermín, dueño de medio valle y de un establo repleto, buscaba una muchacha para compañía. Tras la muerte de su esposa, Adela lo visitó en secreto con pan dulce y promesas, y él calculó como calculan los hombres capaces de poner precio a los latidos ajenos. «Tengo un alazán joven, fuerte. Si aceptas, mañana mismo lo ensillan», ofreció. Adela no preguntó por la dignidad de su hermana. Preguntó por la montura, por la cuerda, por el pienso. La noche antes del trato, Lucía oyó, inmóvil tras la cortina, cada palabra de la transacción. Quedó helada. Abrazó a la cabra en el corral y lloró en silencio, preguntándose si todo era una broma cruda. A la madrugada, Ezequiel Luján, el granjero solitario que vivía al otro lado de la barranca, se acercó al pozo a llenar sus cantimploras. Había perdido a su esposa, Miriam, y con ella el deseo de conversar, pero aquella muchacha con ojos empañados lo detuvo. «¿Te hicieron daño?», preguntó con voz baja. Lucía negó. Pero el temblor de sus pestañas dijo lo contrario. Ezequiel entendió sin insistir. En el valle, el silencio era armadura, una capa invisible que cubría vergüenzas y secretos. Lucía se marchó al amanecer, con los pies arrastrando polvo y los ojos húmedos. No dijo adiós, pero se prometió no olvidar los rostros que la vendieron ni la mirada del hombre que se había interpuesto. Al día siguiente, el trueque se llevó a cabo en la plaza del pueblo, bajo el sol impasible que iluminaba la miseria con la misma generosidad con la que hacía brillar las monedas. Las puertas se entreabrieron. Las voces cuchicheaban desde los portales. Todos querían ver si era cierto que una hermana había puesto precio a la otra. Adela, de gesto duro, llevó a Lucía vestida con el único vestido decente que aún no había pasado por 1000 remiendos. Don Fermín llegó con un mozo que arrastraba al alazán con una cuerda como si fuera una ofrenda o una sentencia. «He aquí el pago», declaró con solemnidad vacía. Lucía sintió que el suelo se movía. Dio un paso atrás. «No quiero ir», susurró, pero Adela le apretó el brazo con la fuerza de quien ya no tiene dudas. Entonces se oyó el galope. Desde la colina apareció Ezequiel Luján montado en Cenzontle, su caballo cenizo. Levantó polvo y esperanzas. Se detuvo entre Lucía y el animal, entre el pacto y la conciencia. «Deténganse», dijo con firmeza. «No se cambia a una mujer como un saco de harina». Adela soltó una risa seca. «¿Y tú vas a darnos de comer? ¿Vas a pagar lo que debemos?». Don Fermín se irguió con arrogancia. «Entonces, ¿qué ofreces, campesino?». Ezequiel desmontó, acarició al cenzontle como a un hermano, y dijo con voz tranquila: «Mi caballo. Vale más que tu alazán, Fermín. Lo entrego por ella, si ella quiere venirse conmigo». El silencio se volvió espeso. Lucía miró al caballo y luego al hombre. No sabía si huir o agradecer. «¿Y tú qué ganarías?», preguntó. «Paz», respondió Ezequiel sin dudar. Adela no dejó que Lucía hablara. «Trato hecho». Ezequiel soltó la rienda de Cenzontle y extendió la mano. Lucía la tomó con dedos frágiles. En la plaza se oyeron susurros como un vendaval. Nadie recordaba que alguien hubiera pagado tanto por una mujer. El camino hacia la granja fue lento. El silencio entre ambos ya no era una barrera,
sino una manta que los cubría. Ezequiel habló poco, pero sus palabras tenían la forma del respeto. Si quieres volver, te llevo. No eres mi propiedad. Lucía bajó la vista. No estaba acostumbrada a esa clase de libertad. Al llegar, vio un terreno cuidado, una casa de madera que crujía como si respirara, y un establo vacío que parecía añorar al animal perdido. Aquella noche, Lucía durmió en un cuarto propio. Había una manta limpia y una ventana abierta a la luna. Lloró sin hacer ruido, aliviada y agotada. Al amanecer, el aroma a café la despertó. Ezequiel ya trabajaba en el campo. ¿Necesita ayuda?, preguntó. Haz lo que te haga sentir útil. Nadie te obliga, contestó él. Lucía barrió el porche, no porque alguien se lo pidiera, sino porque así lo sentía. Los días fueron hilando otra rutina. Ella cocinaba, remendaba, sembraba. Ezequiel le hablaba de Miriam, la esposa perdida, del hijo que no llegó. Lucía lo escuchaba con atención, sin interrumpir. Una tarde, mientras recogían piedras del campo, ella preguntó: ¿No te arrepientes de haber dado tu caballo por mí? Él sonrió con melancolía. Cenzontle es noble, pero tú respiras. Preferí perder riendas antes que perder la oportunidad de mirar sin vergüenza. La paz se resquebrajó una mañana. Berta llegó golpeando la puerta, los ojos desencajados. Adela está furiosa. Dice que nos dejaste con menos de lo que esperábamos. Fermín se quedó con el caballo, pero ahora quiere algo más. Amenaza con quitarnos la casa si no aceptamos otro trato. Lucía sintió que el corazón se le encogía. ¿Qué trato? Berta tragó saliva. Quiere que Carmen le haga compañía. Dice que el caballo no cubre la deuda completa. Ezequiel apretó los puños con fuerza. Lucía dio un paso adelante, dispuesta a correr al establo, tomar el primer burro, caballo o lo que fuera necesario para impedir la tragedia, pero Ezequiel le sujetó el brazo con firmeza. Ir de frente es caer en su juego, dijo con tono contenido. Fermín tiene hombres. Y Adela defiende lo que cree suyo. Necesitamos una verdad más grande que su amenaza. Lucía no respondió. Tenía el corazón galopando en el pecho, como si ya estuviera allá, en la casa donde se decidían destinos sin permiso. Esa noche, cuando la luna ya trepaba el tejado y los grillos afinaban su coro, encendió una lámpara, envolvió sus pasos en silencio y salió. Caminó largo rato. El polvo le arañaba los tobillos, pero no se detuvo. Llegó a la casa. Todo estaba en penumbra. Carmen, sentada en el patio, lloraba abrazada a sus rodillas. Lucía se arrodilló junto a ella. ¿Te vendieron también? Carmen no pudo hablar, solo asintió con los ojos desbordados. Adela dice que es por el bien de todas, sollozó. Que tú ya estás a salvo, que ahora me toca pagar. Lucía sintió hervir la sangre en las venas. No vas a pagar nada. Entonces, desde la puerta, la voz de Adela cortó la oscuridad. ¿Qué haces aquí? Ya no eres de esta casa. Lucía se levantó, firme como nunca antes. Siempre lo seré. Y no voy a permitir que entregues a Carmen. Adela soltó una carcajada seca, sin humor. ¿Qué vas a ofrecer? ¿Otro caballo? Ya no tienes nada. Pero una voz inesperada rasgó la escena. Yo sí. Don Fermín salió de entre las sombras, su figura oscura como su reputación. Tengo nuevos planes para las Rojas. Y tú, Lucía, deberías agradecer que te ofreceré una cama blanda si regresas conmigo. Lucía apretó los dientes. Pero no alcanzó a responder. Un disparo seco retumbó entre los árboles. Nadie cayó. Era una advertencia. Ezequiel emergió del camino con el rifle apoyado al hombro, firme como una raíz vieja. No vine a matar, dijo sin elevar la voz. Vine a impedir que sigas comprando personas. Fermín sonrió con sorna. ¿Y cómo lo impedirás? No eres la ley. Ezequiel bajó el arma, dio un paso más, y habló con una calma que dolía. Sé algo que tú y Adela preferirían tragarse la lengua antes que ver salir a la luz. El aire se volvió espeso. Adela tensó los hombros. Fermín lo miró con los ojos estrechos. Tu esposa no murió de enfermedad, Fermín. Y tú lo sabes. Y tú también, Adela. El golpe de aquellas palabras fue más fuerte que cualquier bala. Carmen dejó caer la cobija que se aferraba a su cintura. Berta se cubrió la boca. Adela palideció como ceniza. Lucía miró a su hermana mayor, buscando una negación. No la encontró. ¿Qué hiciste? Adela titubeó. Bajó la mirada.
Por un instante pareció más vieja, más gastada. Seguí órdenes. Fermín decía que su esposa lo arruinaba con sus caprichos. Me obligó a preparar infusiones con polvo. No pensé que moriría. Fermín, atrapado en su propio temblor, intentó contraatacar. Mentira. Ella me envenenaba a mí, con sus gastos. Me asfixiaba. Pero su voz se quebraba, se deshacía como un hilo mojado. Ezequiel levantó el mentón, sereno. No tengo papeles, pero el pueblo recuerda. Si hablo mañana, cada fogón repetirá tu nombre con asco. El silencio dolía. Adela ya no podía sostener la mirada. Fermín tragó saliva. ¿Qué quieres? Preguntó finalmente, vencido. Cancela la deuda. Deja de usarlas como fichas. Devuélveme a Cenzontle, exigió Ezequiel. Fermín soltó una risa seca, nerviosa. ¿Y si digo que no? Ezequiel alzó el rifle y lo dejó caer con fuerza al suelo. El polvo se levantó como un presagio. Entonces hablaré. Y si la verdad no basta, tengo más recursos. Desde los márgenes de la oscuridad, se empezaron a acercar luces. Los vecinos, alertados por el disparo, llegaban con lámparas y preguntas en los ojos. Fermín vio los rostros multiplicarse, los cuchicheos iniciarse. Supo que ya no tenía el control. Está bien, dijo, casi en un susurro. Las dejo en paz. El caballo te espera mañana. Adela se dejó caer en una silla como si el aire se hubiese ido de sus huesos. Berta respiró hondo, y Carmen, por fin, lloró en voz alta. Esta vez no por miedo, sino por el fin de un silencio largo. Lucía no durmió esa noche. La paz no se consigue sin pagar algún precio, pensaba. Cuando regresaron a la granja, Ezequiel la miró con seriedad, como si aún le pesara el modo en que todo había salido a la luz. No quise ocultarte esto, le dijo mientras atizaba las brasas del fogón, pero necesitaba que supieran que no estaban solos en sus pecados. Lucía se sentó a su lado. ¿Cómo lo supiste? Ezequiel bajó la mirada. Miriam trabajó para él. Oía conversaciones, veía frascos. Me pidió que guardara la verdad, que no hiciera nada mientras no fuera necesario. No pensé que llegaría el día. Al amanecer, Lucía se levantó con una determinación nueva. Debía cerrar el ciclo. Insistió en regresar a la casa una vez más. Ezequiel, aunque preocupado, la acompañó. Adela los esperaba en el umbral, con los ojos encendidos por el insomnio y el orgullo herido. No vine a pelear, dijo Lucía. Vine a darte una opción. Ezequiel habló con tono firme pero tranquilo. En mi granja hay trabajo honesto. Puedo pagarles. Después, si quieren, podrán empezar de nuevo en otro lugar. Berta lo miró largo rato. Carmen fue la primera en responder. Dio un paso al frente, con la voz temblorosa pero clara. Yo sí quiero. No puedo seguir aquí esperando ser cambiada. Adela se quedó inmóvil, como si cada palabra fuera un golpe. Al final, respiró hondo, arrancó de un cajón la carta del prestamista y la rompió en pedazos. Iré, dijo con voz baja. Pero si me tratan como esclava otra vez, me largo sin mirar atrás. Nadie dijo nada. Sabían que no era una promesa vacía. Empacaron lo poco que quedaba. Viejas mulas, un burro flaco, un par de mantas, herramientas oxidadas, el peso del pasado en la espalda. La esperanza colgaba del burro como la lámpara tenue de una cocina sin gas, frágil, pero encendida. Cuando ya se alejaban del pueblo, un joven mozo apareció corriendo, cubierto de polvo y sudor. Ezequiel, Cenzontle se escapó. Dicen que cortaste la cuerda. Fermín está furioso. Junta hombres para venir por ti, y por la muchacha. Ezequiel frunció el ceño. Yo no hice eso. Lucía notó las miradas huidizas. Adela evitaba sus ojos. Finalmente, levantó la mano. Fui yo. No soportaba que se quedara con algo que era tuyo. Corté la soga y lo dejé libre. No pensé que esto pasaría. Ezequiel le dio las gracias con una inclinación de cabeza. Sabía lo que eso significaba. El mozo, aún sin aliento, añadió. Fermín dice que si no regresas, pagarán con sangre. Lucía apretó los puños. La rabia era menos que la determinación. No debemos escondernos. Debemos enfrentarlo. Pero con todos mirando. Adela, esta vez sin sarcasmo, asintió. Ya arriesgaste por nosotras. Ahora nos toca a nosotras. Caminaron hasta el cruce donde Fermín había levantado una barrera.
3 hombres armados lo flanqueaban. Atado a un poste, Cenzontle resoplaba nervioso. Fermín, con voz cargada de rabia y teatralidad, gritó: «¡Ladrón!». Ezequiel no se alteró. «Tú me lo arrebataste con un trato sucio. Aún así, te lo habría dejado si no hubieras intentado vender otra mujer». Lucía avanzó, con la frente alta. «Yo elegí irme con él. No puedes reclamar lo que no te pertenece». Adela no se quedó atrás. «Y el Valle ya sabe lo que hiciste con tu esposa». Detrás de ellos, vecinos curiosos se habían ido acercando. Los rumores vuelan más rápido que las balas, y más certeros. Uno de los hombres armados bajó su escopeta. Otro dudó. El tercero, después de mirar a Lucía, también dio un paso atrás. Fermín, viendo que el control se le desmoronaba, soltó la cuerda con rabia. «Llévatelo. Pero desaparece de mi vista». Ezequiel tomó la rienda de Cenzontle. Estaban a punto de retirarse cuando se escucharon cascos desde el norte. Un grupo de forasteros se acercaba. Montaban como si no temieran a nadie, rostros duros, sombreros anchos, armas que pesaban como decisiones. Fermín, aún con rabia en la cara, vislumbró una nueva salida. Tal vez esos hombres comprarían lo que él ya no podía vender. Uno de ellos desmontó. Tenía barba gris, una cicatriz en la ceja, y los ojos de alguien que ya lo ha visto todo. Se acercó lentamente, evaluando la escena. «Parece que hay disputa», dijo sin levantar la voz. «El agua del arroyo no entiende de dueños. Bebimos, pero si hay que pagar, pagamos con trabajo o monedas. Ahora bien, si buscan pelea, preferimos saber por quién dispararíamos». Ezequiel no respondió. Estaba midiendo más que el terreno, medía el pulso del momento. Sabía que una palabra mal puesta podía costarles todo. Lucía sintió un sudor frío correrle por la espalda. Adela respiró hondo, conteniéndose, por primera vez, para no decir lo que no debía. Berta, que durante años había sido la más cauta, la que medía cada paso y cada palabra, dio medio paso al frente sin saber del todo por qué. Tal vez fue instinto, tal vez la certeza de que el miedo se hace gigante cuando nadie lo enfrenta. Carmen también se adelantó, no con el cuerpo, sino con la mirada. Se cruzó con los ojos de uno de los forasteros, un joven de piel morena y rostro cansado que parecía menos interesado en el conflicto que en entender por qué todos respiraban como si estuvieran al borde de una tormenta. Fermín, como animal herido que aún cree en sus colmillos, vio una grieta que podía forzar. Levantó la voz con teatralidad. «Forasteros. Estos campesinos me han robado un caballo. Me amenazan con cuentos inventados. Si me ayudan, habrá recompensa». El hombre de barba gris, que parecía haber escuchado 1000 ofrecimientos como ese, soltó una carcajada seca, apenas un sonido. «Las recompensas suelen costar más de lo que pagan», dijo sin mirar directamente a Fermín. «Nosotros solo queremos beber tranquilos». Pero su mirada, fugaz, se posó sobre Cenzontle. Era la de un hombre que conoce el valor de lo que ve, aunque pretenda no desearlo. Ezequiel levantó ambas manos, palmas abiertas, sin armas, solo palabras. «No robé nada. Di ese caballo a cambio de la libertad de una mujer. Luego lo pedí de vuelta cuando el trato se volvió chantaje. Eso es todo». El joven moreno, curioso, intervino. «¿Y ella qué dice?». Lucía avanzó un paso. Su voz sonó clara, sin temblor. «Digo que no soy moneda de nadie. Si necesitan algo, pídanoslo con respeto. Pero si vienen por guerra, busquen otro campo». Su respuesta fue como una chispa. Adela, que había pasado la vida creyéndose la más fuerte, la observó con un destello de orgullo, empañado por la vergüenza de lo que había hecho. Fermín, con los labios apretados, masculló. «Esa lengua te costará caro». El hombre de la cicatriz alzó una mano, gesto de líder curtido. «Nadie dispara sin que yo lo diga», ordenó a los suyos. «Este valle no nos pertenece. No queremos arrastrar cadáveres que nos delaten más adelante». El viento levantó una nube de polvo, cegando a todos por un instante. En ese segundo, Fermín intentó avanzar hacia Lucía, rápido, decidido, como si aún pudiera imponer su voluntad por la fuerza. Pero Adela se interpuso. No gritó. No golpeó. Solo alzó el brazo. El mismo que alguna vez la había empujado hacia el abismo, ahora la protegía. Fue un gesto mínimo, pero definitivo. Fermín frenó. Y en su freno se escuchó un eco, el de sus propios hombres dudando. El joven mozo que antes había advertido a Ezequiel dio un paso al frente y se plantó ante su antiguo patrón.
Ya basta, don. No lo siga. Le conviene irse con algo de orgullo. Ezequiel aprovechó el momento. Forasteros, hay agua en mis tierras. Pueden descansar allí, si así lo quieren. Solo pedimos que no se metan en esta querella. Ya ha corrido suficiente sangre invisible. El joven moreno frunció el ceño. ¿Sangre invisible? Ezequiel asintió, bajando un poco la voz. La que se derrama cuando alguien pierde su libertad sin que nadie vea la herida. La cicatriz del líder se tensó como si le ardiera. Miró a Fermín, midió sus manos que ya no temblaban de rabia sino de derrota. Luego habló para los suyos. No nos interesa un patrón desesperado. Montó de nuevo, se acomodó el sombrero. Vamos al arroyo de ese hombre. Él habló con respeto. Si alguien dispara contra nosotros, responderemos. Sin más, los forasteros comenzaron a rodear el conflicto, alejándose del centro de tensión. Fermín los miró irse, sabiendo que se quedaba sin aliados. A la distancia, la gente del pueblo miraba. No intervenía. Pero ya no era por miedo. El silencio de antes se había convertido en expectativa. Los murmullos comenzaron, y esta vez no eran para juzgar a Lucía, ni para justificar a Fermín. El polvo, denso como una tela, tardó un suspiro eterno en disiparse. Cuando lo hizo, Fermín estaba solo. Sostenía las riendas de su orgullo apenas con los dedos. Montó al alazán y giró el rostro con dureza. Nadie lo despidió. Ni uno solo. Lucía sintió que las piernas le fallaban. El cuerpo, después de resistir tanto, pedía rendirse. La tensión acumulada bajó de golpe, convertida en un temblor que la recorría entera. Pero no cayó. Porque aunque el cuerpo flaqueara, algo dentro de ella, por fin, se sostenía solo. Ezequiel sostuvo a Lucía por los hombros y le susurró con voz baja, firme. Respira, aún queda camino. Lucía asintió con un temblor que no venía del frío. Adela, a su lado, bajó la mirada. Seguía procesando su propio gesto, el quiebre del papel que siempre había representado, la hermana dura, la que imponía el silencio, la que vendía para salvar. Ahora, sin saber cómo, había pasado a ser quien se interpone entre el peligro y el vínculo. Berta y Carmen se abrazaron, unidas por un presentimiento que ya no se podía ignorar. Aunque Fermín se hubiera retirado, aunque los forasteros se hubieran marchado hacia el arroyo, el aire estaba cargado con una amenaza que no desaparecía. La tormenta verdadera, lo sabían, aún no había descargado todo su peso. Los hombres de sombreros anchos tomaron el sendero sur. Al cruzarse con Ezequiel, el de la cicatriz le hizo una pequeña inclinación de cabeza, una especie de tregua sin palabras. Solo el joven moreno, aquel que se había quedado mirando a Carmen como si algo en ella lo hubiera tocado más allá de la situación, permaneció un instante más, con los labios entreabiertos, como si fuera a decir algo. Pero no lo hizo. Siguió a los suyos, dejando tras de sí una duda suspendida en el aire. Esa noche, la casa de Ezequiel pareció crecer con las nuevas voces. Las hermanas colgaron mantas frente a la chimenea, improvisaron camastros con paja y costales. Lucía preparó un caldo de gallina que aromatizó el ambiente con una ternura inesperada. Era la primera vez en años que cenaban juntas sin cruces de culpa o reproche. Sin embargo, entre cucharas y risas suaves, el miedo seguía presente, flotando como humo sin llama. Ezequiel desenrolló un viejo mapa del valle sobre la mesa. Si Fermín decide regresar, lo hará antes del alba. Vendrá por este sendero, señaló un punto entre los cerros. ¿Por qué supones que atacará?, preguntó Adela, aún con el rostro tenso. Lucía respondió por él. Porque hombres como él no soportan la humillación. Hará todo por recuperar su orgullo. Y nosotros no podemos enfrentarlo con balas, añadió Ezequiel. Somos pocos. Necesitamos al pueblo antes de que se dispare el primer tiro. ¿Y si llamamos a los forasteros?, propuso Carmen. Sería ponernos al nivel de Fermín, interrumpió Berta. Convertiríamos esto en una guerra sin causa justa. Ezequiel reflexionó. Entonces recordó a una figura olvidada, pero poderosa. Doña Brígida, la curandera. La única testigo que conocía la verdad sobre la muerte de la esposa de Fermín. La que podría derrumbar su autoridad con una sola frase. Adela empalideció al oír el nombre. Lucía le tomó la mano con suavidad. La culpa no se borra ocultándola. Se alivia reparándola. Ezequiel decidió salir al amanecer. Ensilló a Cenzontle y acarició su crin. No volverás a ser moneda, amigo. Pero quizás esta vez seas mensajero.
Lucía quiso ir con él, pero él negó con ternura. La granja necesita tu voz. En la bifurcación del camino, Ezequiel halló al joven moreno esperando bajo un mezquite. Te seguí desde la curva, confesó. Me llamo Mateo. Trabajé para Fermín. Nunca cumplió lo que prometió y una vez me rompieron el brazo. Quiero ayudar. Ezequiel aceptó. La necesidad de aliados era mayor que el orgullo. Mateo conocía atajos, y juntos atravesaron barrancos y matorrales, compartiendo agua y memorias bajo el sol que rajaba los huesos. Al fin, divisaron una humareda blanca entre pinos. La choza de doña Brígida los esperaba. La anciana abrió la puerta antes de que llamaran. Los esperaba desde la noche en que la luna se tiñó de rojo, dijo sin titubeo. Escuchó la historia sin interrumpir, como si ya la conociera. Luego asintió. Vi el polvo amarillento en la taza. Estoy dispuesta a hablar. Pero mis palabras pesan más en la plaza que en el juzgado de los ricos. Iré con ustedes. En la granja, los días se alargaron como una cuerda en tensión. Al cuarto amanecer, Lucía divisó a Fermín acercándose desde el sendero del norte con 5 hombres armados. Berta trancó puertas. Adela reforzó ventanas. Carmen corrió al corral a esconder a los animales más pequeños. Fermín gritó con la furia de quien no soporta la derrota. Quiero al caballo y a la muchacha. El caballo no está, respondió Adela desde la puerta, con una calma calculada. Vuelve mañana. Fermín no esperó. Llamó cobarde a gritos. Levantó una antorcha. Amenazó con fuego. La antorcha voló. Pero antes de tocar el suelo, un disparo la derribó en pleno aire. Ezequiel y Mateo regresaban, con el sol en la espalda y doña Brígida a sus costados. Y no estaban solos. Tras ellos, como sombras convocadas por una verdad mayor, avanzaban los forasteros. La curandera dio un paso al frente con la dignidad de quien ha visto más vidas nacer y morir que el calendario puede contar. Su voz, temblorosa solo por la edad, se alzó como sentencia. La mataste con veneno, Fermín, y lo sabes. La acusación flotó en el aire como una verdad antigua, imposible de negar. Los hombres de Fermín, que hasta ese momento sostenían las armas con dedos firmes, retrocedieron. Algo se quebró en su lealtad. La certeza en los ojos de la anciana derrumbó las órdenes gritadas por un patrón que ya no era temido, sino observado. Fermín, acorralado, quiso defenderse a su modo. Alzó su revólver. Fue su error final. Mateo, rápido como el hambre, disparó al sombrero de su antiguo patrón, arrancándolo de su cabeza con un tiro certero. La humillación fue más violenta que una herida. ¡Fuego!, gritó Fermín. Pero sus peones dudaron. Uno disparó al suelo, otro titubeó. Un tercero levantó el arma y la bajó al instante. El único que tiró a matar fue desarmado por un segundo balazo limpio, al brazo, obra de Mateo. Entonces Elías, el líder forastero, habló con la calma de quien no teme el polvo ni el juicio. Si en esta tierra el honor importa, tus días están contados. Lucía avanzó, con el rostro sereno y la voz firme. Vete del valle antes de la próxima luna. Deja tus tierras a quienes arruinaste. Fermín ya no tenía ni aliados ni argumentos. Aceptó la bolsa de monedas que Adela le extendió con la mano tensa. Se dio la vuelta y se marchó cuesta abajo, perseguido no por la ley, sino por algo más poderoso, la memoria del valle. La amenaza se había ido, pero las grietas eran reales. Adela se derrumbó en un banco y sollozó, sin máscaras. Lucía la abrazó con ternura. Lo que importa es lo que hagas a partir de ahora. Doña Brígida preparó infusiones de hierbas calmantes. Los forasteros tendieron mantas en la tierra templada. Esa noche, alrededor del fuego, se asaron carnes y se cantaron coplas roncas sobre caminos difíciles, derrotas y rescates. Historias de extraños convertidos en refugio. Mateo se sentó junto a Carmen. No dijo grandes palabras. Habló de esperanzas pequeñas, un perro, un huerto, un hogar sin sobresaltos. Las manos de ambos se tocaron al azar y ya no se soltaron. Ezequiel, bajo un brezal iluminado por la luna, sacó un lazo trenzado y se lo ofreció a Lucía. No tengo anillos, pero puedo prometerte trabajo compartido y mi mejor intento de felicidad. Lucía lo aceptó con los ojos brillando. La luna fue testigo, sin necesidad de testigos oficiales. Los peones que habían abandonado a Fermín regresaron, humildes, pidiendo trabajar por comida. Elías propuso un pacto simple: quien cultivara una tierra por un año la haría suya. El pueblo, por primera vez en generaciones, dijo que sí. Adela,
Berta y Carmen eligieron un terreno junto al río. Levantaron una cabaña con la ayuda de Mateo, que se quedó sin que nadie se lo pidiera. Adela encontró redención en la madera que tallaba con sus propias manos. Berta sembró tomates y acelgas. Carmen aprendió a reír desde la montura, y cada tarde, las tres compartían pan bajo el porche de Ezequiel. Un mes después llegó una carta. Fermín se había marchado al norte, vendiendo lo poco que le quedaba. Prometía no volver. Nadie respondió. Nadie lo lloró. El día de la boda, Lucía caminó descalza por un sendero de pétalos secos. Adela y Berta la escoltaban con orgullo. Carmen lanzaba flores con risa de niña y fuerza de mujer. Doña Brígida alzó un cuenco con agua del arroyo y recitó bendiciones antiguas. Elías tocó el violín, Mateo la armónica. Los niños del pueblo golpearon latas con ritmo alegre. Cenzontle relinchó como si entendiera que aquel día no era uno cualquiera. Cuando Ezequiel besó a Lucía, el valle entero pareció suspirar. No por costumbre, sino por gratitud. Los forasteros partieron al amanecer siguiente. Elías dejó su violín a la escuela rural que las hermanas prometieron fundar. Mateo se quedó. Carmen le sonreía con los ojos antes de mover los labios. Pasó un año. Los primeros brotes de trigo aparecieron en la parcela de las Rojas. Adela, con las manos cubiertas de tierra, sonrió con paz. Berta recolectó huevos en un canasto tejido por ella misma. Carmen enseñó a leer a los niños bajo un manzano florecido. Mateo levantaba un granero nuevo con las tablas del viejo molino. En la granja, Lucía mecía en brazos a una bebé de ojos oscuros llamada Miriam. Ezequiel la observaba desde la puerta, con el alma encendida. Cenzontle relinchaba en el corral como quien aprueba. La paz no era el silencio. Era el coro de martillos, risas, gallos, voces que ya no temían decir lo que pensaban. Bajo ese mismo cielo en que una vez una mujer fue vendida por quienes la debían cuidar, se alzaban ahora cosechas que no llevarían el nombre de ningún patrón. Y cuando el atardecer pintaba las montañas de rojo, Ezequiel tomaba la mano de Lucía, y juntos recordaban el precio pagado, un caballo por una vida, y a cambio, la libertad de todos.